sé quién se ha dado cuenta, pero hemos disfrutado tanto del amor de Dios en estos últimos servicios, en estos últimos meses. Desde que comenzó el año, el amor de Dios ha estado derramándose sobre nuestra vida. Porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y si bien es cierto que no podemos vivir de momentos, sí debemos estar atentos a esos momentos. No podemos vivir de ellos, pero sí debemos estar atentos, iglesia. Hay momentos que somos muy felices, hay momentos que no lo somos tanto. Hay momentos que quisiéramos recordar para siempre, pero también hay momentos que hemos olvidado y que tal vez no deberíamos olvidar. Hay momentos que anhelamos ver que cosas sucedan en nuestra vida. Yo no sé si usted me pueda seguir en esta noche, y oro en mi corazón al Espíritu Santo que nos guíe por estos minutos que nos quedan de reunión, para conocerlo más a Él, para abrazar esta presencia, esta unción, este poder de Dios que con un propósito es derramado sobre nuestra vida. En las Escrituras está lleno de momentos, y el Espíritu Santo me ministraba y me recordaba y me decía: Alan, ve a la Escritura y acuérdate cuando formé a Adán, el antecesor de todos nosotros, el primero que fue moldeado de la tierra, pero soplado aliento de vida sobre él, y lo sobrenatural de Dios tomó forma, cobró esa vida que Dios sopló en él. Y me decía también: acuérdate de esos momentos que he plasmado en mi palabra, que te hacen reflexionar, que te hacen ver la vida de una diferente manera. Acuérdate cuando Abraham y Sara tuvieron su primogénito. En el libro de Génesis, como encontramos estas dos historias, la primera en Génesis capítulo 1, la segunda en el 21, donde a un hombre de 100 años, casi una de 90, Dios les envió un bebé. Aquí no hay nadie de 100 ni de 90, pero el que tenga oídos puede oír que oiga. A los que ya nos llevan un poquito más de ventaja, que Dios les hable ahorita y les diga: les voy a enviar un bebé, ¿qué harían? El Señor cumplió su palabra, dice la Escritura, e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Versos del 1 al 5 en este relato. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. En el momento que Dios dijo que sucedería, sucedió. Ahora, en la historia nos dice la Escritura que Sara se rió. Pues obvio, ¿verdad? Una mujer de 90 años que le digan: pues vas a embarazarte de tu viejito de 100. Híjole. Pero Dios prometió su palabra. Ve, hay momentos en los que Dios habla y a nosotros nos parece absurdo, nos parece ridículo. Pero cuando Dios habla, Él cumple lo que promete. Y no va a ser ni en tu tiempo ni en el mío, en el tiempo que Él estipuló. Y a alguien le estoy hablando en esta noche. Hay momentos que has olvidado, pero que Dios te prometió, y lo que Dios promete, Él lo cumple. Así que vuelve a ese tiempo y recuerda ese momento en el que Dios habló a tu vida, y agárrate de esa palabra, porque ese día y ese momento viene. Y como consejo, no te rías como se rió Sara. Verso 4: 8 días después del nacimiento de Isaac, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Otro de los momentos que Dios me llevó en la palabra fue cuando el hijo de Isaac, Jacob,
Peleó contra el ángel del Señor. ¿Se puede pelear contra Dios? Sí. Contendió con Dios. Génesis capítulo 32, verso 28 dice: tu nombre ya no será Jacob, le dijo, el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Imagínate ese momento. Sí, la cadera se le dislocó y el buen de Jacob, ahora Israel, ahí andaba, pero habiendo vencido. No tengo tiempo para entrar en las historias. Ahí están las escrituras, puedes ir a buscarlas, anótalas o ve después en las redes sociales para que veas qué escrituras son. Pero esos momentos en la escritura, ¿sabes? Lo único que pedía Jacob era su bendición. La bendición de ese hombre con el que estaba peleando, porque sabía que venía de parte de Dios y que era Dios mismo. De la misma boca de Jacob: no te suelto hasta que me bendigas. Suéltame porque ya va a amanecer. No, no te suelto hasta que me bendigas. Muchas veces tenemos que tomar en momentos de nuestra vida esa actitud. ¿Sabes qué, Señor? No te suelto. No me importan las horas que pasen, no me importan los días que pasen. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Ay, pastor, ¿esa es una actitud correcta? Sí. Porque hay un hambre por el bien de Dios, no por caprichos, por bendiciones para tu vida, por lo que le has estado creyendo a Dios. No te suelto hasta que me bendigas, dijo Jacob. Otro momento que Dios me llevó, cuando Moisés ahí en ese desierto vio ese arbusto, una zarza que estaba prendida pero que no se consumía. Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice la escritura: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo: ¿por qué esta zarza no se consume? O en otras palabras, ¿por qué no se quema? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Imagínate este momento en la historia. Moisés está en el desierto, apacentando el rebaño de su suegro, y de repente algo le llama la atención: que un arbusto, uno en el desierto, estaba prendido en llamas y no se consumía. Le llamó curiosidad, se acercó. Dios le habla de en medio de esa zarza que no se consumía. Qué loco pensar que te hable un árbol, un matorral, un arbusto. Pero ese momento, esa llamada de atención o captar la atención de Moisés, llevó a que años después o tiempo después liberara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él pudo haber hecho caso omiso. Ah, qué raro, ahorita se quema y se fue de herido. Pero Dios tenía un momento preciso y a solas con Moisés para hablar a su corazón, de en medio de un arbolito que no se quemaba. Momentos. Cuando el Señor vio que se acercaba, lo llamó desde en medio de la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué tremendo. Allá en medio del desierto, en un monte. Para algunos Dios les está diciendo: en medio de tu desierto, en ese monte desolado, yo te voy a hablar y vas a encontrar paz.
y vas a encontrar dirección y vas a ver lo sobrenatural que tengo para ti. Otro momento más. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Viviente. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? A Isaí, el padre de David. Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel el profeta. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Qué momento tan tremendo. Cuando estás en medio de tus labores, cuando estás haciendo lo que se supone que debes hacer, y de repente Dios voltea y ve tu vida y dice: este es, úngelo. No era el más grande, no era el más fuerte, no era el más hábil en las armas como en el ejército sus hermanos lo eran, pero él era indicado. Era el indicado, y Dios le trajo gran honra a su vida ese día, ese momento. Porque imagínate la escena. David no es considerado como candidato por su propio padre para ser el rey de Israel, pero delante de Dios era el más que indicado. El profeta le dijo: ¿sabes qué? Mándalo traer, que no vamos a comer hasta que él llegue. ¿Cuántas veces te imaginas que David hubo llegado a su casa y había un banquete esperándolo? Pero en ese momento, en ese día, un banquete lo estaba esperando. ¿Te imaginas la escena? David llegar a su casa porque su papá lo mandó a buscar como nunca lo hacía. Llega a su casa, ve a todos sus hermanos, a su papá, a un hombre que no conoce, pero de repente Dios le dice: este es, úngelo. Si yo fuera David diría: bueno, pues ¿qué está pasando? ¿A qué se debe todo esto? ¿Me están esperando para comer? Nunca me esperan para comer. ¿Quién es este señor? Es el hombre de Dios que viene a hablar contigo, y no solamente a hablar contigo, viene a ungirte como el próximo rey de Israel. A mí, sí, a ti, al que cuida las ovejas y las cabras del papá, sí, al que está perdido en el campo, sí, pero el que está haciendo lo que se supone que debe hacer. A mí, al más chico. Yo me identifico con esa historia un poco. Soy el más chico de mi casa, y también soy guapo y de hermoso parecer, como dice que era David. Pregúntale a mi esposa si no. Si usted no se la cree, pues es su problema. Al que cree todo le es posible. Pero vea, hay momentos que cambian la vida y el rumbo de las personas para bien solamente. Yo no sé en qué momento de tu vida estás, pero hoy, esta noche, hay un momento especial para ti. Tal vez debas tener esa actitud de Jacob, decirle a Dios: yo no te suelto hasta que me bendigas. Corría el año del 1993, 94, cuando en aquel edificio llegó un cubano americano chico, grandote, copetón, pulcro su vestir, un maletín de aluminio. Vino a predicar a un congreso. Le soltaron el micrófono, y cuando apenas empezaba a compartir, empezó a fluir el don de profecía en su vida, y empezó a hablar con personas lo que estaba sucediendo en ellos, de acuerdo a Dios y el Espíritu Santo le mostraban. Y un hambre se levantó en mí. Ese evento eran 3 noches. Primera y segunda noche no pasó nada, pero yo tenía un hambre porque Dios me hablara. A la tercera noche Dios dijo: estás listo para que te encuentres conmigo. Ya casi al final de la reunión, parecía que todo se iba a acabar como las otras 2 noches, que a mí ni me iba a pelar. Pero yo me había cambiado de lugar. En lugar de la segunda fila me había ido para atrás. Y yo veía que se acercaba y como que buscaba, pero pues no me veía. Al último me encontró ahí atrás, me llamó al frente. Y lo que sucedió al final cambió mi vida para siempre. Y lo único que puedo decir, que la palabra que ese hombre me dio a mis 13 años de edad, hoy lo estoy viviendo. Por 2 razones: porque Dios es bueno y porque yo creí en esa palabra. Hoy lo estoy viviendo.
¿Sabes? Pero para cuando acordé, el hermano Pepe Nava, un Tanaba por ahí anda, ya había apagado las luces del auditorio. Yo desperté, por así decirlo, y las luces estaban apagadas, yo estaba tirado en el piso. Y volteo y veo a mi mamá sentada en una silla, le digo, ¿qué pasó? Pues llevas una hora ahí tirado. Y volteo para un lado todavía en el piso y está mi hermano gemelo a un lado. Digo, y pues también, no lo vi igual a ti, le habló. Y del lado de mi hermano Eric estaba mi hermano mayor Paco. Y a Paco pues también le di una palabra. Le dije, gracias Señor. Momentos. Hay momentos que no olvidamos. Tristemente, mis hermanos, los que más aferramos a nuestra vida y memoria son los momentos más dolorosos, los más tristes. Y Dios me sanó durante esta semana de algo que como la hermana Julie yo no podía soltar. Yo no podía entender por qué el 25 de abril de 2019, bajando de esta plataforma por aquel lado, después de haber cerrado un congreso de jóvenes, agarro mi teléfono, vi un mensaje de mi madre con los resultados de una biopsia que le habían hecho, que solamente confirmaba un CA o un cáncer de vías biliares. Yo me acababa de bajar de compartir la palabra. Recuerdo bien el tema, que somos forjados en el fuego, pero templados en el aceite. Y yo me había bajado con una unción, yo me había bajado sabiendo que Dios estaba sobre mí, pero al momento que pisé ese suelo, abrí mi teléfono y vi esos resultados, algo se dejó de mí. Y me quebré por dentro. Porque yo no sabía lo que iba a suceder. No sabía la decisión que mi madre iba a tomar, no sabía nosotros qué íbamos a hacer. Pero durante esta semana, el Señor ha tratado con mi corazón. Y con su amor ha limpiado mi corazón de todas las heridas que esas cosas sucedieron e hicieron en mí. Y hoy puedo decir gracias, Señor, porque mi corazón está sano, porque pude soltar eso. Ve, yo no lo podía decir antes, Carlos, porque había dolor en mi corazón, que no entendía por qué, si sirves a Dios, por qué todas las excusas que tú puedas decir, suceden esas cosas, pero al final de cuentas puedo decirle gracias, Señor, porque eres soberano. Saben el resto de la historia. Mi mamá partió en febrero del 2020, justo antes de que estallara la pandemia. Y cuando estalló entendimos por qué se la había llevado el Señor en esas fechas. Iba a ser muy difícil cuidar de ella. Vea, momentos en nuestra vida. Tatán, yo todavía me acuerdo de Tampico. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 13, 14 años. O sea, estaba igualito, no se crean, o sea, igualito estaba Tatán. Andábamos en un viaje misionero en Tampico, Pastor Jorge andaba allá. Y de repente en un momento la unción viene sobre el Pastor Jorge, se despoja de su guitarra y nada más se le entregó a su hijo. Momentos. Y al momento en que yo estoy hablando, el Espíritu Santo te está trayendo a tu memoria momentos que incluso habías olvidado, de encuentros con el Señor. Ve, esos son los que tenemos que abrazar. Porque esos traen la fe, porque esos traen la esperanza, esos traen la unción para sacarnos adelante. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ve, todas esas promesas se cumplen a lo largo de nuestra vida. Lo que en algún momento nos aprendemos de memoria lo olvidamos.
hasta que la necesidad de una palabra lo saca de nuestro espíritu. Ve, cuando aprendemos de chiquitos que 2 más 2 son 4, no lo olvidamos. Constantemente lo estamos usando. Es lo mismo con la palabra. No la vamos a olvidar si constantemente estamos operando en ella, si constantemente la estamos viviendo, si constantemente estamos operando. Nos paramos sobre ella, la usamos en nuestra propia vida. Momentos. Todos estos momentos que acabo de compartir tienen algo en común: la intervención de Dios. Con Adán sopló aliento de vida en él. Con Abraham, ni qué decir que tuvo que haber sido Dios. La naturaleza y la biología humana no da para eso. Ya el cuerpo no está para eso. Los doctores aquí presentes podrán dar testimonio de ello. Con Moisés, que un árbol no se consuma si está prendiendo en llamas. ¿Cómo lo explica uno? Con David, el Señor le habló al profeta: no veas la apariencia, ve el corazón, porque es lo que yo veo. Aunque ese joven no era considerado candidato para Dios, era el indicado. Que era él y no uno de sus hermanos. Y ve, estas cosas afectaron sus propias vidas de manera individual. Cada uno vivió esa etapa, ese momento, esa experiencia con Dios a su manera. Pero cuando vino nuestro Señor, no cambió la vida de ellos ni de algunos millones, cambió la vida de toda la humanidad. ¿Sí me sigues? Jesús vino a nacer tomando forma de humano en esta propia tierra con un propósito, y es alcanzar la salvación a través de los pecados, de perdón de pecados de tu vida y de mi vida. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que tú y yo fuésemos perdonados. Y puedo sacar muchos más. El tiempo no me rinde, pero sí quiero tomarme unos pocos minutos para ver 2 ejemplos más. Momentos en la vida de unos hombres, de hecho 12, que caminaron con Jesús. Uno de ellos, llamado Simón, Pedro, Cefas, que le prometió a Jesús. Marcos capítulo 14, versos 19 al 22. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Ve, Dios lo sabe todo. Si sabía que Pedro lo iba a negar, ¿qué no crees que sepa lo que hay en tu corazón? En mi corazón. ¿Y qué crees que sucedió con esas palabras que le dijo a Pedro? Sucedieron. Llegó el momento cuando en ese jardín arrestaron a Jesús. Y sí, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Jesús lo reprendió y le volvió a pegar la oreja a ese hombre. Pero nada más saliendo de ahí: no, yo no lo conozco, no, yo no soy uno de ellos, me están confundiendo, yo ni siquiera soy parte de ellos. Ve, él caminó 3 años con Jesús, vio de primera mano todos y cada uno de los milagros. Sanó a su suegra, le prometió que él sería el que trajera las llaves del cielo, el que estaría a la puerta. Ese famoso San Pedro que un día vamos a ver cuando lleguemos allá. Le prometió que sobre él iba a ser fundada su iglesia, y lo negó. Yo creo que esas palabras, esa historia está relatada así para que tú y yo entendamos que no importa quiénes somos, que no importa lo que hemos vivido, que no importa lo que hemos hecho y hemos dicho, Dios nos sigue amando y tiene promesas especiales para nosotros. Momentos.
No quiero ni imaginar cómo se sintió Pedro cuando vio a Jesús en camino a su crucifixión. Hay una parte en la historia donde dice que sus miradas se cruzaron. No puedo imaginar lo que ese hombre Pedro sintió al ver los ojos de Jesús. Lo que sí puedo imaginar es el amor que vio en ellos. Hablándole con sus ojos y le dijo: Pedro, no pasa nada, esto tenía que suceder así. Por último, hay otros dos hombres. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Es la historia de unos hombres seguidores de Jesús, que después que sucedió todo lo que tuvo que suceder con Cristo, incluso después de su crucifixión y de su resurrección, dice la historia que iban camino hacia un lugar llamado Emaús. Iban platicando, hablando de todo lo que había sucedido. Yo me imagino tratando de entender todo lo que habían vivido y habían sido testigos de cómo habían maltratado a Jesús. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y puedes seguir la historia, pero quiero llegar hasta el capítulo 24, verso 28, donde ya Jesús los había interceptado en el camino. Iban platicando con él. Jesús les dijo: ¿por qué están tan turbados? ¿Es que no sabes? ¿Acaso eres el único que no sabes lo que le sucedió a este Jesús? Nosotros creíamos que era el Mesías, bla, 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 bla. Pero le dice, para entonces, verso 28, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, di conmigo, a comer. Yo no sé de ti, pero cuando alguien está pasando por un dolor como la pérdida de un ser amado, lo último que quiere es comer. Y después de una caminata tan larga, lo que quieres es descansar. Pero dice que se sentaron a comer. Tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, en un instante, en un momento, dice la palabra, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ve, hay situaciones en nuestra vida que vamos a pasar por estas angustias. El mismo Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Vamos a pasar por estos momentos, pero al tiempo en que nosotros hagamos una pausa. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Y tú y yo comemos de ese pan al momento en que abrimos y leemos esas páginas. El momento que tú y yo empezamos a comer de este pan que es Jesús, nuestros ojos se van a abrir. Cuando faltó mi madre, a los 2 días, en esa oficina del pastor, me dijo: tengo una escritura para ti. Isaías capítulo 57, verso 1. No voy a tomar tiempo para leerlo, pero básicamente dice que las personas buenas mueren. Dice, y a nadie parece importarle que en realidad lo que sucede es que Dios los está librando de algo peor. En otras palabras, básicamente es lo que dice. Puedes leerlo en tu casa. Eso fue un bálsamo a mi corazón. Ve, comí el pan de vida a Jesús, que traía una promesa para mí. A lo mejor, Alan, no lo vas a entender, pero Dios me estaba diciendo: libré a tu mamá de algo peor. ¿Qué puede hacer alguien con eso sino nada más decir: ¿sabes qué, Señor? Gracias. ¿De qué manera su vara y su cayado te van a infundir aliento? Yo no sé dónde Dios va a traerte el descanso, pero sí sé lo que dice la palabra. Es Él en el momento correcto, no cuando tú y yo queremos, en el momento que Él así lo diseñó. Mi embrión vieron tus ojos, dijo David, y en tu libro estaban escritas todas las demás cosas que habían de ser, sin faltar una sola de ellas. ¿Tú crees que a Dios se le escapa algo? Te tengo noticias: no se le escapa nada. Y la palabra dice que nos tiene guardados en el hueco de su mano, y ahí es nuestro lugar seguro. Pero hay momentos
en los cuales su presencia está como hoy, que tenemos que aprovecharlos, que tenemos que decir: Señor, aquí estoy, háblame, trae a mi memoria por todo lo que me apesumbra, todo lo que me aqueja, yo he olvidado. Recuérdame, Señor, esas palabras. Haz que suba a mi corazón una vez más ese momento en el que tu mano me alcanzó, en el que tú, Señor, me salvaste, en el que tú me trajiste a la libertad como sacaste de la esclavitud al pueblo de Israel, en el que tú me llamaste como en medio de esa zarza llamaste a Moisés, en el momento, Señor, en que tú ungiste mi vida con tu poder, como lo hiciste con David para ser el siguiente rey de Israel, en el momento en que comí de tu pan de vida y mis ojos se abrieron para ver que eras tú, Señor, quien ha estado conmigo todo este caminar, porque es Él. ¿Crees que has tenido suerte? No, no se llama suerte, se llama Dios. Y aun cuando piensas que Dios no ha estado contigo, es Él quien te ha sacado de todas esas situaciones. No es tu propia prudencia, no es tu habilidad, no es lo bueno que tú eres para los números, no es lo bueno que tú eres para llevar a cabo cierta tarea. Es el don de Dios en tu vida, es el bien de Jehová sobre tu casa, es la voluntad de Dios que te ha estado guardando con un propósito solamente.